el gobierno está asumiendo este subsidio porque ese subsidio tiene un efecto de segunda vuelta. ¿Cuál es ese efecto de segunda vuelta? En el caso del gasoil, si a mí como empresario, como yo uso gasoil para apoyar mis actividades productivas, me sube el precio del gasoil, el primer efecto que yo voy a pagar el gasoil más barato, pero el efecto de segunda vuelta es que yo voy a transferir ese aumento de costo a los bienes y servicios que vendo en el mercado. O sea, para que la gente entienda, si yo soy transportista de una, puede decir, sindicato o empresa que saco cosas de los muelles y las llevo para un supermercado, las llevo para transportar esa carga, si antes lo hacía a tal precio, como me subieron el precio del combustible porque no lo subsidiaron supuestamente, yo esa diferencia se la voy a cargar a esa gestión que voy a hacer de trasiego de esa carga. Digamos que sea galletita de soda. Yo cargo la galletita de soda y se la dejo ahí al supermercado. Y le voy a decir al supermercado, mira, ahora te cuesta tanto este servicio de traer. No, pero es lo mismo. No, pero el combustible a mí, y las piezas de repuesto y no sé qué, y no sé qué cosa. Y entonces el supermercado al final va a decir, no, pero espérate, yo para compensar un poco lo que le tengo que pagar a Fabricio por los camiones, tengo que subirle un poquito la galletita de soda. Eso, y en el caso de los combustibles, un país que es importador neto de combustible como el nuestro, es mayor, y donde en el caso del gasoil se usa también para generación alternativa de energía eléctrica, porque todavía tenemos un parque, ¿verdad?, que tiene sus conflictos, sobre todo ahora que viene la temporada ciclónica, sí, que aunque se genere mucha energía, cualquier problema en la distribución eléctrica hay que suplirla con energía alternativa. Ahora, como dije ahorita a Keynes, ahora digo a Friedman, no hay almuerzo gratis en economía. ¿Qué significa eso? Hasta el momento, lo que el gobierno ha destinado para evitar que suban los precios de los combustibles son 20.768 millones de pesos. Eso es un dinero, profesor. 20.768. Ahora, con los precios actuales, si se proyecta, recuérdense que para esta semana se tuvieron que buscar 1.800 millones de pesos. Proyectándolo a los $120 el barril que en promedio han dado la última semana, sí, el subsidio de continuar hasta el final de año, la cifra estaría entre 57.000 y 62.000 millones de pesos. ¿Y de dónde va a salir ese dinero, profesor? Entonces, aquí es donde hago un tema de ajuste. La economía va a crecer con su producto potencial, pero va a tener que terminar con un mayor déficit fiscal. Y ese déficit fiscal va a estar empujado por estos subsidios. Claro. Que no solo a los combustibles, aquí va a haber que seguir subsidiando sobre todo los programas alimentarios, los de las escuelas, de las estancias infantiles, de todo, plan social, comedores. No, y productores, los fertilizantes y todo. Todo eso va a haber que buscar. Entonces el gobierno va a terminar con un subsidio mayor y va a tener que ir a los mercados financieros internacionales a financiar ese subsidio. Pero ¿qué sucede con esto? Para la gente que tiene deuda de República Dominicana, títulos de República Dominicana, lo más importante es que la economía dominicana siga demostrando su capacidad de resiliencia. Es decir, que crezca a pesar de toda esta crisis. Bueno. Por eso la estrategia, y yo creo que en ese sentido que va, sería alcanzar el crecimiento del 5% con un déficit fiscal más cercano al 4% del PIB, más alto del que originalmente estaba, que era cercano al 3%. Y terminar así y buscar, porque mira qué pasa, aunque aumente el endeudamiento, el ratio deuda-PIB, como el PIB va a crecer 5%, ese ratio va a decrecer marginalmente. Es decir, como porcentaje de el PIB, la deuda va a ser menor a pesar del aumento del endeudamiento. Ya. Entonces, eso es lo que hay que establecer macroeconómicamente, porque aquí el mayor activo es la paz social y la gobernabilidad. Y la gobernabilidad. Y la estabilidad, y lo que usted decía de cara a la gente que tiene títulos, para que la gente entienda, cuando el gobierno sale a colocar bonos en el exterior, es que alguien, Fabricio, que vive allá en Inglaterra, compró esos bonos del Banco Central, de Hacienda, a una tasa a tantos años.
y le interesa que esto siga caminando tranquilo, que aquí no haya un loco, que aquí no den un golpe de Estado, que aquí no haya huelga, que no quemen goma y todo, porque si no, sus títulos se pueden devaluar o en el peor de los casos no se lo van a pagar en la fecha que le dieron porque no hay manera. Ante una situación de esa. Entonces, todo el mundo necesita estar en paz y armonía, todo el mundo va a seguir apostando a que esto tire para adelante. ¿De dónde hay que buscar más dinero? Buscamos para ayudar a los dominicanos, porque hace falta paz y tranquilidad. Y era lo que decía, que los primeros ministros y jefes de Estado, sobre todo el CARICOM, le decían a Biden ahora en la cumbre, después no se quejen. Cuando haya revuelta, nosotros tenemos que garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo y alimentar los pueblos a como sea. Ahora viene un verano caluroso. El calor en Estados Unidos es ahora una de las cosas más complicadas que hay aquí, para que estemos claros. Y eso viene para acá. Sí. Entonces, y eso implica mayor consumo de combustible, las plantas generando más. Fíjense lo que decía el profesor, es una vuelta y una segunda ronda, porque todo trae su consecuencia. Entonces hay que prepararse para eso. Sí, y lo importante aquí es que el tema va a haber el déficit de la cuenta corriente nuestra, producto del aumento de la factura petrolera, que va a estar por encima de 6 mil millones de dólares. Va a estar compensada en su totalidad por los flujos de inversión extranjera directa. Es decir, el resto del mundo sigue confiando en la economía dominicana. Claro. El tema del reshoring está mejorando, todo el tema de la zona franca. Hay que acelerar el proceso, y lo digo por enésima vez, del tema minero. La minería viene a ampliar su capacidad productiva y a invertir recursos de largo plazo. En el caso del turismo, ya lo estamos viendo, la llegada de turistas está en uno de sus mejores momentos después de la pandemia, y se está invirtiendo en turismo fuertemente. Sí. Entonces, esos sectores, junto con la remesa, son los que van a apoyar de alguna manera la demanda interna, ¿no?, de bienes y servicios. Y hay que seguir apostando al futuro. Este año es un año difícil, hay que cerrarlo, como dije, con un mayor déficit, y apoyando a la gente. Y no, como dijo el propio presidente Luis Abinader, estamos en una economía de guerra. De guerra, literalmente de guerra. Y yo creo que eso también, profesor, es un llamado a los políticos. Ayer el presidente Danilo Medina creo que tuvo un discurso bien inteligente en medio de un acto político donde juramentaba 15,000 nuevos miembros del partido, etcétera, y llamaba a la calma, llamaba a la paz, a la tranquilidad, a que en medio de esta situación que se ha creado lamentable de cierta inseguridad, y el propio Abinader lo explicaba también, y me parece que tiene su lógica, entre el enfrentamiento al microtráfico, le han quitado esa forma que tenían de ganarse un dinero con unos gramitos de droga y eso, se desesperan porque no hay droga, no hay de dónde eso, y salen a matar y salen a buscar y salen a lo que sea, a quien sea. Eso es lo que pasa y eso es lo que está pasando en los barrios. Entonces, el presidente Medina llamaba a una paz y tranquilidad, y a mí me parece eso importante porque nos estamos abocando a un año preelectoral el próximo año. Si jugamos la política utilizando la economía y la crisis, nos vamos a joder todo, para que estemos claros, me perdona la palabra. Yo no digo que no se haga, lo que estamos llamados es a que los políticos hagan de verdad política, con argumentos y con cosas, no con tonterías y estar en la pendejada y eso, porque eso es fatal. Si usted atiza en medio de esta crisis a jugar con la política, que si este y el otro, se va esto por la borda, van a perder uno. No va a quedar ni para el que quiera llegar. Ni para el que quiera llegar. Con la situación económica, la paz y la tranquilidad ciudadana no se puede politiquear. No quiero decir que no se haga política, porque esa es la esencia de la política, pero politiquear yo creo que no está bien.
Sí, y tratar de construir un relato. Los relatos son importantes para la ciudadanía. Decir, miren, le estamos invirtiendo esto porque entendemos que sin esto se nos puede ir de la mano la gobernabilidad, la gente va a estar más brava. Y eso es importante, construirlo porque es el mundo que está así, repito, por la tosudez de Occidente, de no entender que el mundo es, que el poder ya está más equilibrado, que China es una realidad y que China explica una gran parte del flujo económico global. Tú no ves que cuando se cierra un puerto en China hay una catástrofe. Se para el mundo. Y digo algo, usted decía un tema importante que puede apuntalar también nuestra economía y es el tema minero. Y sí, lo recuerdo ahora porque usted decía de contar la historia, el relato. Yo creo que si de una vez y por todas no nos sentamos con total franqueza y a abordar el tema de la minería responsable, y le pongo ese apellido, sin miedo a nada, porque veo ahora unos senadores que cuidando su reelección para el 24 se oponen a que no, porque le acomoda eso, no piensan un poquito más para allá. No se puede ser tan miope políticamente, porque después eso se convierte en un boomerang para usted, querido senador. Entonces, yo creo que es hora de que enfrentemos los falsos discursos ambientalistas y los verdaderos también, pero y que seamos y hagamos un relato y digamos, oye, ¿de qué vamos a vivir? Miren, si no es por el oro de Barrick y todo lo que nos han pagado por adelantado y todo lo que le cobramos y todas las cosas, no sé dónde estuviéramos. Entonces las cosas hay que enfrentarlas y para eso hay funcionarios y se votaron por ellos y por un partido y hay oposición, pero hay que explicar la presa de cola, y he visto a Barrick que ha hecho audiencias públicas y lo está explicando y le responde a la gente y va al pueblo allí y le eso. Hay que explicar la presa de cola, se explica la presa de cola, pero no quiero que vengan ciertos personajillos de la oposición, de Monteplata, Vallaguana, no sé qué, a politiquear con eso. Porque si hace falta la presa de cola, porque si no, sucumbe el Barrick Pueblo Viejo. Sí, ya eso va a estar en Sánchez Ramírez, ya eso no va a estar. Sí, ya eso no va a estar por Monteplata, pero en su momento ciertos politiqueros en Monteplata quisieron levantar bandera con eso. Créame lo que le estoy diciendo. Sí, usted sabe de esto. Entonces, yo creo que como eso está el proyecto minero en San Juan, que hay que explicarlo. Óyeme, yo no. ¿Quién duda de la honorabilidad de don Antonio Isa Conde? Nadie. Y don Antonio fue claro con eso y dijo, hace falta un permiso medioambiental, pero estamos abiertos. Y don Antonio no va a traicionar su historia de vida por complacer a una gente que va a sacar no sé qué cosa de allí de níquel más cobalto de San Juan. Entonces, y oro, creo. Entonces, tenemos que ser realistas con eso. Yo siempre he puesto el ejemplo. Cuba, ya sabemos, los líos y las cosas tremendas por el bloqueo. ¿Quién nunca, aparte de México, le cerró las puertas a Cuba en medio del bloqueo de Estados Unidos, Canadá? El propio Trudeau, que se reunió con el presidente Abinader el viernes, Trudeau, por cierto, con COVID, sí. Abinader tiene que hacerse la prueba hoy, y Trudeau le decía al presidente Abinader, óigame lo que hay, los americanos tienen su política con Cuba y eso, nosotros tenemos una de toda la vida y nosotros hacemos negocio con Cuba y eso. Y uno de los negocios con Cuba es la explotación de níquel más cobalto en una mina en el oriente cubano con una compañía que se llama Cherric, una de las más importantes. Utilizan eso para producir aviones y cosas de esas. Ahora, ¿usted cree que Fidel Castro cuando vivía iba a permitir que Cherry hiciera aquello y acabara con el medio ambiente? No, Cherry, los canadienses allí han sacado todo el níquel más cobalto porque nadie más lo podía sacar porque los americanos con el bloqueo no había manera, los canadienses sí. Ahora le hicieron sembrar y inventarse la montaña que se habían comido.
para que estemos claros. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo aquí? Seamos responsables con eso. Demos la cara, porque es la garantía de nuestra economía, es la garantía de la estabilidad política, social, laboral, que la necesitamos para que la gente siga invirtiendo aquí y apuntalar esto. Y que sigamos pidiendo prestado, pero que sea menos y sigamos echando para adelante, porque es la única manera, realmente es la única manera. Profesor, gracias por sus comentarios, siempre importantísimo hablar con usted. Fabricio Gómez Mazara en este magazine que no tiene nombre.